Hola, ¿cómo están todos ustedes? Lo primero es presentarse. Mi nombre es Gonzalo Durán, casado hace casi 29 años, tengo 4 hijos, participo en el movimiento de Schoenstatt desde 1981. Actualmente soy parte de la Federación de Matrimonio. Lo otro es contarles también que trabajo en la Fundación Pentecostés, que es la fundación creada por los padres de Schoenstatt, que le presta asesoría y acompañamiento a los distintos colegios que le pertenecen, además de algunos otros colegios que se asocian libremente. Ahí trabajo en el área de la formación. Contarles también que hace unos años atrás, por casi 20 años, fui director de distintos colegios y de distinto tipo, por lo tanto conozco el proceso que ustedes están viviendo en el colegio, el proceso de la catequesis y de formación por el tema de la primera comunión de sus hijos. He aceptado la invitación de parte del Colegio San José de Chicureo, un colegio muy querido para mí, con muchos amigos ahí, eh, de hablarles, de mandarles este video sobre el tema del anuncio del reino y el llamado a ser iglesia. Bien, es un tiempo acotado, por lo tanto me he tratado de concentrar en algunos puntos que yo intuyo que grafican aspectos esenciales de este gran tema, y ahí les pido que, como son pocos puntos, que se puedan concentrar en ellos, que después los puedan conversar, meditar, dar vueltas, en fin, para tratar de aplicarlos a la propia vida. La gracia de los temas de fe, que si bien tienen un aspecto teórico que se puede compartir y decir o escribir, son temas que tienen relación con nuestra forma de vivir. Por lo tanto, si no hacemos el ejercicio de que las ideas las transformemos en prácticas o en una forma de entender la manera en cómo estamos viviendo, obviamente vamos a tener una dificultad, vamos a terminar con una fe absolutamente teórica y sin impacto vital. Hay un punto inicial que yo quisiera aquí destacar, que tiene que ver con el tema de la esperanza. La esperanza es un concepto, es una virtud que acompaña a la historia de toda la Iglesia y la historia de toda la humanidad. Solamente que en el tiempo previo a la venida de Jesús, la esperanza estaba de manera especial encarnada en dos grandes ámbitos del mundo social de aquella época, y que quiero destacar porque lo quiero asociar también al tiempo de hoy. El primer grupo tenía que ver con el mundo de la esclavitud, el mundo de la pobreza. Ustedes se pueden imaginar qué implica eso. Esclavitud es privación, pobreza es hambre, es posiblemente tener comprimidos los sueños, no poder sentir que la familia va saliendo adelante, saber que mis abuelos fueron esclavos, que yo soy esclavo, que mis hijos lo serán o mis nietos. Por lo tanto, que ahí se anide la esperanza de algo mejor y de que alguien los saque de esa condición, les dé libertad, les dé consuelo, seque sus lágrimas, es un tema absolutamente importante. El segundo ámbito es el ámbito de la aristocracia culta, que no es cualquier tipo de aristocracia. Una persona que es parte de la aristocracia culta es una persona que evidentemente se destaca por sus conocimientos, pero es una persona que ante todo busca y ama la verdad. Por lo tanto, es una persona que no se siente ni cómoda ni satisfecha con los paradigmas o con las formas de conocimiento y de vida que existen en su época. Y por lo tanto son eternos buscadores. Siempre tratan de investigar y de buscar, en fin. Y es ahí donde también se anida la esperanza, en un Mesías que represente la verdad plena a la cual ellos puedan aspirar. Recuerden ustedes que ya Aristóteles había manifestado que la felicidad tenía que ver con ese fin último, representado por un objeto fuera del cual ya nada más se puede desear. Por lo tanto, para aquel que busca la verdad, sentir que su espíritu y su pasión por buscarla logra descanso, porque ya posee aquello que toda la vida ha buscado, bueno, eso evidentemente da un sentido de plenitud y de satisfacción enorme. Por lo tanto, la esperanza se anida en estos dos grupos. Hoy día, con una libre asociación y sin pretender dedicarme al tema de la pandemia, sí decir que hoy día estamos ante el fenómeno de nuevas vivencias en torno a la esperanza. La esperanza está entrando con nuevos bríos y con nuevo vigor. ¿Por qué? Porque posiblemente por una cierta cantidad de décadas, una cierta estabilidad que estábamos teniendo social,
se vino un tanto a pique por distintas experiencias que no viene el caso acá a relatar, pero sí decir que esas experiencias, sobre todo en el contexto de hoy día, respecto a la problemática de salud mundial, eh, tienen que ver con el hecho concreto que estamos teniendo dificultades, que no tenemos todo seguro, que ciertos paradigmas que han caído posiblemente. Y eso ha generado un cierto nivel de inquietud, de incerteza, de confusión y también de desesperación. En el caso del mundo de la pobreza, posiblemente cual más, la experiencia del hambre es una experiencia que no es ideológica, no tiene que ver con ninguna interpretación de ningún partido político. Es una vivencia propiamente humana desgarradora, sentir que no se puede comer o que no se le puede dar de comer a otros, especialmente los que son nuestros, no solamente es una dificultad, es un conflicto que desgarra el alma. Por lo tanto, que ahí se anide la esperanza por algo mejor, también es una posibilidad real. Y también respecto a una cierta aristocracia culta que nosotros podemos tener. Nosotros podemos tener hijos que no se sienten satisfechos con los esquemas sociales. Podemos tener hijos que nunca se han sentido cerca, por ejemplo, una sociedad individualista, más de tipo de consumo, y que uno los ve que van a los trabajos de invierno y que van a las misiones y se encantan con el encuentro del otro, se incomodan con la estratificación que existe en nuestro país y que sienten de manera muy natural el vínculo con todas las personas. Yo estoy seguro que si ustedes tienen algunos hijos grandes, bueno, algunos chicos también, que tienen esas características, ustedes me lo van a entender. Son parte de una aristocracia especial, culta posiblemente o religiosa, muy apasionada, que no se siente conforme con el estado actual de las cosas. Por lo tanto, también son esos antiguos, eternos buscadores de algo mejor, porque en este caso aman tanto a los demás que buscan formas para que estén bien. Entonces, si van a trabajos de invierno, por ejemplo, siempre van a querer a futuro tal vez elegir una profesión que les permita después, con su inteligencia y su capacidad, desbaratar las estructuras que generan la pobreza de las personas con las cuales ellos se han encontrado. Bien, por lo tanto, solo decir que la esperanza en el reino es una esperanza completamente natural, porque tiene que ver con nuestras experiencias concretas, con experiencias que están dentro de nuestro alma, especialmente en los tiempos en donde tenemos dificultad, como los tiempos de hoy. Respecto al reino mismo, y eso es lo segundo que les quiero decir, es bien interesante cómo a lo largo del Evangelio se va gestando un acercamiento a una explicación sobre el reino de Dios que va siendo distinto, va teniendo matices, ¿ya? Y eso se puede leer a través de las distintas parábolas que existen y que intentan explicar con los códigos de aquel tiempo cómo será este reino, ¿bien? Ahí lo primero que uno debiera decir es que hay algunas parábolas que hablan de cómo es ese reino y dónde está. Entonces Cristo habla, por ejemplo, de que su Padre está en los cielos y nos invita a un banquete, al banquete al cual estamos todos invitados y no nos podemos perder. O habla que tiene una gran casa, su Padre, y una casa con muchas habitaciones. Son muchas cosas que tienen que ver en el fondo con temas que nosotros podemos contemplar desde acá, desde nuestra condición humana, hacia nuestra expectativa futura. En el fondo, cuando uno imagina cómo es el cielo. Yo asumo que todos ustedes desde chicos, y yo también, en algún momento de la vida hemos pensado cómo es ese lugar y cómo será. Claro, los más teóricos, técnicos, teológicamente hablando, hablan de la contemplación beatífica de Dios, pero hay otras personas más artísticas o más vitales que sienten que van a encontrar a su perro, que, en fin, tuvieron de chico, o van a encontrar distintas circunstancias, tipos de casa, lugares, colores, en fin. Imagínense todos ustedes. Es así de concreto. Entonces Cristo hablaba también de ese lugar de una manera especial para despertar el anhelo. Lo segundo es cómo opera el reino, porque en el fondo, hay que decirlo directamente, el reino ya está presente con Cristo en nosotros, con nosotros, acompañando nuestro paso, ¿cierto? Entonces, ese reino también es proceso, es un proceso que transcurre. Entonces, el reino de Dios ya no es solo ese lugar hacia el cual nosotros queremos llegar,
que es el cielo, ¿cierto? Sino que también, dicen las parábolas, es una pequeña semilla de mostaza, que después va a terminar siendo un tremendo árbol, o que es el grano de levadura, en fin, o una pequeña semilla en un surco. Siempre tiene que ver con pequeñas cosas que entran en nosotros y que después pueden llegar a ser extraordinarias en la medida que crezcan. Bien, lo tercero, cuando también se explica en esta misma secuencia lo que es el reino, se habla del tipo de tierra que nosotros tenemos para recibir la semilla, porque podrá haber levadura, podrá haber grano de mostaza, todo lo que ustedes quieran, pero si no existe receptividad o disponibilidad de parte de nosotros, vale decir, si no tenemos tierra, obviamente vamos a tener una dificultad profunda, es importante. Eso significa que en el fondo, para que haya una tierra disponible, yo tengo que trabajar mi tierra. Tal vez varios de ustedes, por ser del Colegio San José de Chicureo, trabajan ahí en la zona y en el campo, en el mundo de la agronomía, y entenderán de manera concreta lo que significa tener una tierra dispuesta. Yo les quiero decir que hoy día lamentablemente puede llegar a ser un lugar común el pensar que uno tiene vida interior. Cuando decimos que tenemos alma, tenemos un espacio interior personal, único, irrepetible, bueno, será único, será irrepetible y no predecible en la medida que nosotros trabajemos en ese mundo personal. Es un mundo que goza de realidad y goza de potencialidad y goza de mucha proyección futura en la medida en que nosotros, en términos concretos, nos demos tiempo para rezar, para trabajar en nuestros talentos, para trabajar en los ideales que nosotros estamos buscando. Hablar de ideales y convicciones no tiene que ver solamente con un tema juvenil, perdónenme, tiene que ver con algo que nos debería conmover hasta el último hálito de vida que nosotros tengamos, porque en la vida hay que tener alguna razón por la cual vivir o por la cual morir. Y eso se trabaja. Cuando no lo trabajamos, empezamos a hacer que los demás dependan de nuestros estados de ánimo, de nuestros cambios de humores, de nuestra inestabilidad emocional, en fin. O sea, el tema de la tierra personal para la receptividad de la semilla del reino es uno de los temas más gravitantes. Y desde la perspectiva del Padre Yentenich es uno de los temas más olvidados. Que el tema del mundo personal sea un tema esencial implica dedicarme a él. El Padre Yentenich dice que el mundo interior es el mundo siempre viejo y siempre nuevo. Siempre viejo porque se habla de él desde el siglo V, VI, VII antes de Cristo, y nuevo porque es tanto el esplendor de las cosas que pasan alrededor de nosotros, vivimos tan deslumbrados que eso nos olvida dedicarnos a ese mundo personal en donde tenemos que trabajar en esa tierra. Piensen ustedes que hay una lectura que tiene que ver con las bodas de Caná, que apela exactamente al mismo punto, cuando la Virgen María dice, llenen los odres de agua hasta el borde. En la interpretación teológica clásica, los odres de agua son las almas. Por lo tanto, yo podré pedir muchas cosas del cielo y el cielo siempre me las regalará. La gracia siempre está disponible. No es azarosa. El tema es que si yo no tengo un odre de agua, una vasija, siempre trabajada, y si no la tengo llena de agua, de esfuerzo personal, de ascética, de sentido de responsabilidad por mí mismo y por los míos, créanme que no va a haber transformación alguna, porque mi odre va a estar seco. Es un ejemplo análogo al tema de la tierra dispuesta, de esta receptividad que debemos tener. Por lo tanto, hablar del reino y de todas estas parábolas, créanme, no es poesía. Y tampoco es solo ética. Tiene que ver con una forma de entender nuestra vida desde lo más profundo y desde lo más sencillo. Y por eso el último punto que tiene que ver con el anuncio del reino tiene que ver con ciertas actitudes que lo reflejan. Pues bien, sabemos hacia dónde va el reino, dónde está, sabemos del cielo, lo anhelamos, lo añoramos, queremos estar ahí, sabemos que es un proceso, ¿cierto? Sabemos que el tema de la semilla, el grano de mostaza, la levadura, parte de a poco, se transforma en algo extraordinario, en un proceso de desarrollo personal, en fin, sabemos de la tierra dispuesta, pero cuando ya todo eso está, se transforma en un estilo de vida. El reino se empieza a multiplicar fundamentalmente porque lo promovemos a partir de la vida
meritoria y notable a la cual aspiramos a llegar o tener. Y eso, por ejemplo, se refleja en algunas parábolas que son muy bonitas, como la del buen samaritano, como la del hijo pródigo, en donde el tema de la misericordia, el tema de la compasión es importante y son reflejo de lo que el mismo Cristo nos mostró. Nuevamente el peligro de la poesía. Hoy día decimos, no, y Cristo estuvo con cobradores de impuestos, con mujeres de mala vida, etcétera. Pero es que lo estuvo de verdad. Y eso significa que puso su vida en jaque y en conflicto por traspasar una barrera que en aquel tiempo no se traspasaba. Porque el leproso, el cobrador de impuestos o la mujer de la vida eran personas con las cuales no nos podíamos relacionar. Eran parias, estaban más allá de la prevalencia social. Por lo tanto, estar con ellos para salir a su encuentro conlleva un peligro importante que en el caso de Cristo también lo llevó a su propia muerte. Por lo tanto, eso aplicado en nosotros tiene infinitas consecuencias. Nuestra vida también está invitada por el reino a compartir con otros que son distintos, porque en el fondo nosotros creemos en la conversión personal. Nosotros creemos de verdad en que en el contacto con todos los demás y todos los demás con uno mismo, todos nos podemos convertir en mejores personas. De lo contrario, corremos el peligro de estar solamente con nosotros mismos, con otros que ya no son prójimos, sino próximos, que están solamente cerca, en nuestras mismas estructuras, en nuestras mismas condiciones sociales, y no abrimos ninguna rendija de nuestra casa para compartir la vida con aquellos con los cuales estamos llamados a estar. Por lo tanto, ahí también hay un tema que es importante, que implica revisar. Hay un último tema que tiene que ver con el llamado a ser iglesia. Bueno, no es un tema distinto al anterior. Todo lo anterior no lo vivimos solos. Bendito sea Dios que nosotros no tenemos una fe que cae en el solipsismo. No somos una fe solamente de individuos que se salvan a sí mismos. Somos todos hijos de una iglesia también. Vale decir, somos parte de una asamblea, somos parte de una comunidad donde unos y otros nos acompañamos en la vida bajo el techo de una misma fe y de una misma ritualidad para caminar juntos por este camino del reino y por este camino que nos lleve al cielo. Por eso somos recíprocos, por eso nos cuidamos, por eso nos importan los demás, por eso estamos unos con otros, porque en ellos se nos da la vida, como en un hijo. Como por ejemplo uno no va a estar disponible frente a este pequeño o pequeña que va a hacer la primera comunión, de decirle en la noche, aunque estén durmiendo en su oído, independiente de todas las dificultades que hoy día estamos viviendo, que pueden tener miles de consecuencias, pero decirles al oído, mira, independiente de todo y todas las dificultades, nosotros estamos para ti, siempre. Nuestro amor para ti es incondicional, porque es completamente natural sentir que caminamos por la vida con una fe en la cual nos encargamos de otros, en este caso de nuestros hijos, pero también de las personas que trabajan con nosotros, también de las personas que son nuestros amigos, de aquellos que están cerca, de aquellos que están lejos. Somos una inmensa peregrinación humana en donde Cristo es la cabeza y por eso instituyó la iglesia. No la instituyó simplemente para fundar cualquier cosa, cualquier comunidad, porque entendió que la clave de ser hombre es ser con los otros, es la relación intersubjetiva. Y eso significa que todo cuanto yo pueda crecer y avanzar en la vida va a ser auténtico y genuino en la medida que también traiga a otros en mis hombros y también me deje cargar en mis tiempos de debilidad por los demás. Por lo tanto, los invito a reflexionar sobre estos puntos. Me pidieron dejar algunas preguntas. Yo quisiera dejar dos. Una, ¿de qué tengo esperanza yo hoy día? Pero superando el lugar común. Aquí hay que apelar a los afectos y a las emociones y a los pensamientos más profundos. Hoy día estamos todos un poco asustados y preocupados. Si yo le pusiera nombre a mi esperanza, ¿cuál es la naturaleza de mi esperanza? ¿Qué expectativas tengo? ¿Qué quiero que ocurra? ¿Qué me preocupa? Pónganle nombre y compártanlo.
Así esperamos que el Señor eso lo acoja, que lo reciba en la pequeña capillita o altar o santuario hogar que ustedes tengan en su casa y pónganlo ahí. Y lo segundo es, si yo trabajo en mi vasija, si yo trabajo en mi odre de agua, tengo los odres de agua llenos hasta el borde de ese esfuerzo, de esa disposición, independiente de la relevancia del trabajo interior, en el día a día yo trabajo en mí, hay un espacio concreto en donde yo recupero el día, veo el paso de Dios por mi vida, trato de pensar en cada uno de mis hijos, en mi esposa o en mi esposo, para saber qué pasó, qué necesitan, qué les pasa, qué requieren. O sea, soy una persona que se revisa, soy una persona que se proyecta al día siguiente con una convicción de fondo, soy autocrítico o soy más bien autocomplaciente y doy por obvio que tengo ese mundo personal. El mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos para la primera comunión son papás que recuperen lo que aman, que luchen por lo que creen y que eso se refleje activamente en el día a día para que sus hijos sientan la certeza que este camino de fe es el mejor de los caminos porque ven a sus papás felices, porque simplemente les brillan los ojos de puro gozo. Bien, un abrazo para todos ustedes, ha sido un gusto estar. Rezo por ustedes, que les vaya bien y que sigan por este camino de la mano de sus hijos, con paso firme y también dejándose guiar por el Señor y por la Virgen. Un abrazo.